Llegó la hora con José Francisco Lagos y Mara Cerini. Bueno, y donde están pasando muchas cosas es en la Cámara de Diputados, y para eso queremos conversar con el diputado Eric Aedo de la Democracia Cristiana y además vicepresidente de la Cámara. Diputado, ¿qué tal? Bienvenido a esta edición de Llegó la Hora. Bienvenido, diputado. Hola, ¿cómo están? Un saludo a ambos. Muy bien, muchas gracias. Diputado, quería preguntarle a propósito de lo que ha ocurrido estos últimos días en la Cámara de Diputados, a propósito de las acusaciones constitucionales. ¿Cuál es su diagnóstico a propósito de la aprobación de estas dos acusaciones constitucionales contra Ángela Vivanco y la presentación contra tanto el ministro Matus y el ministro Sergio Muñoz? A ver, creo que hay un consenso bastante amplio a esta altura de que el Poder Judicial vive hoy día la mayor crisis en los últimos 34 años, esto es desde el retorno a la democracia, y algunos incluso dicen que en los últimos 50 años. Y yo creo que esa crisis, que es una crisis de probidad, se ha instalado muy fuerte en la Corte Suprema y también se ha instalado en la población. Hay gente que me plantea a mí que estos no son temas que le interesen a los ciudadanos, y yo les quiero comentar a ambos que estas cosas la gente te la pregunta en la calle, porque dice, mira, no confío en la justicia, hay justicia para ricos, no hay justicia para los pobres, y he recibido una cantidad de personas, incluso a veces tomándome un café en un pronto, en que la gente te relata cómo le remataron los taxis, eso me pasó, por no pagar el tag, y después se encuentran, digamos, que hay una justicia para aquellos que tienen acceso a las redes de poder que es distinta. Y eso al final lo que genera es desconfianza, lo que genera es que no se confía en la justicia, se cree que la justicia es parcial, que la justicia es solo para unos pocos, y finalmente lo que se daña es el Estado de Derecho, la credibilidad en la democracia, ni más ni menos que ese efecto produce. Entonces, en ese marco que es que se está dando esta discusión, a mí me parece tremendamente positivo que se haya avanzado en las acusaciones y ya hayan pasado al Senado las acusaciones al ministro Muñoz y a Vivanco. Y en ese sentido, diputado, le quería preguntar por su frase: el Congreso debe cerrar por fuera, y no necesariamente esperar que lo hiciera a través de la Corte Suprema. Usted dice que están más o menos alineados todas las partes en cuanto a estas acusaciones. ¿Cuáles debiesen ser los siguientes pasos, además de las declaraciones de la Cámara del Senado, sino que más bien como señales concretas para ir solucionando este tema? Sí. Mara, mira, yo creo que una cosa bien concreta es que ojalá las acusaciones sean ratificadas en el Senado, ambas, ¿ok? Yo creo que sería francamente inentendible para la gente que, por ejemplo, en el caso de Vivanco, que no solo está la acusación constitucional, o sea, yo quiero recordar que en el caso de Ángela Vivanco está la propia, hoy día, Fiscalía investigando la posibilidad de que se hayan cometido delitos, o sea, no es solo la acusación constitucional, no es solo que la haya expulsado la propia Corte Suprema de forma unánime de la Corte Suprema, sino que podríamos estar frente a la comisión de delitos. Entonces a mí me parece eso gravísimo. Nadie entendería, por ejemplo, que esa acusación constitucional en contra de Ángela Vivanco no fuese aprobada en el Senado. O sea, creo que ahí, a eso me refiero yo. Bueno, mejor cerremos por fuera todo esto, ¿no es cierto? Porque ya quiere decir que todo nos da lo mismo, los temas de probidad, este tipo de decisiones, ¿cómo le explicas a la población? Y en el caso del juez Muñoz, que hay bastante más discusión en el Senado, yo diría que en la Cámara hubo una discusión, pero al final la votación fue muy contundente. 97 parlamentarios y parlamentarias votaron a favor de que la acusación a Muñoz y a Vivanco pasase al Senado. Me parece que también tiene que avanzar, pues yo espero que los senadores tengan
autoridades, insisto, en esa me pongo yo también como parlamentario, no puede ser que normalicemos que mentirle al país y hacerlo con publicidad es algo normal que no tiene que ser sancionado. O sea, me parece que ahí estamos en un mal mundo. Ya, pero, y a eso me refiero, que si normalizamos eso, bueno, mejor cerramos por fuera esto. Pero ahí, diputado, la sanción a esa mentira no es la acusación constitucional, porque la acusación constitucional obviamente tiene... ¿Cuál es la sanción? No, porque imagínese... A una máxima autoridad, imagínese, faltar a la probidad. ¿Cuál es la sanción? Faltar a la probidad. No, pues que depende. Bueno, está establecida en la Constitución. Es que depende del cargo. Hay algunos que no tienen causal la probidad. Depende del cargo. Pero, escúchame, pero déjame. ¿sí? La probidad está establecida en el artículo 8º de la Constitución de la República de Chile, inciso primero. Es obligatorio para todas las autoridades del Estado de Chile, para todas. Y se estableció luego del caso Mobgate. Está bien. Se estableció en el año 2003. Bueno, pero ¿tú quieres que tus autoridades sean probas o no? Y dentro de la probidad está no mentir, pues, ser veraz. Pero es que entonces, esa no es la discusión, pues, diputado, porque una cosa es que si queremos que las autoridades mientan, y la respuesta es evidentemente no. La pregunta es, la forma de sancionar aquella mentira es a través de la figura de la acusación constitucional. Porque si fuera la acusación constitucional, porque si fuera acusación constitucional, bueno, es que entonces, si es que el criterio es lo que consideramos mentira, el criterio es aplicar acusaciones constitucionales frente a muchas autoridades todo el tiempo, y la verdad es que no se hace. Porque se establece que la mentira no está como causal de la acusación constitucional. Y si queremos ponerla, deberían los propios diputados hacer una reforma constitucional. Pero mira, no, porque la mentira y la falta de veracidad es una falta de probidad. Claro, pero esa no es la sanción para los ministros de la Corte Suprema. Sí, perdón. No, sí, la falta de probidad sí es una falta. De hecho, es tan falta que si tú lees los 10 puntos que estableció el presidente de la Corte Suprema cuando expulsó a la ministra Vivanco, ex ministra Vivanco, los primeros 2 puntos son enteros de los temas de probidad. Enteros. Claro, pero por eso tiene una sanción administrativa en la Corte Suprema. Bueno, y esa sanción de falta a la probidad, que es gravísima, está también como una falta constitucional. Ese es nuestro punto. Entonces, eso que yo estoy diciendo hoy día, por ejemplo, que no tenemos la facultad de acusar a un fiscal nacional o a un fiscal regional, si alguien falta a la verdad, también es una falta grave de la probidad. Yo no tengo la facultad constitucional de acusar, por ejemplo, a un fiscal regional o nacional. Esa facultad no la tiene el Parlamento, pero sí ese elemento de probidad debiera ser, por ejemplo, una causal para que la Corte Suprema los pueda remover. ¿Me explico? Sí, claro. Eso es, y lo que te estoy diciendo entonces es que tenemos que subir el estándar, pero no que alguien me conteste, no por ti, no lo estoy diciendo en absoluto por ti. Lo estoy diciendo porque he escuchado hoy día, mientras discutíamos lo de Matus, que como todo el mundo miente en este país, tú no puedes acusar a nadie por mentir y faltar a la probidad. O sea, me parece que ese es un estándar harto mediocre para el país que queremos construir, para serte franco. No, claro, sí. Ahí mi único punto es respecto a que, obviamente, las autoridades que están cumpliendo un cargo tienen una responsabilidad respecto a la materia de probidad, por supuesto, pero también hay una cuestión institucional que si es que queremos incluir este tipo de causales, por ejemplo, para la acusación constitucional, debiera hacerse la vuelta un poco más larga que quizás debería hacerse, que es reformar la Constitución y cambiar las causales de la acusación constitucional, porque si no pareciera que finalmente es un juicio de no sé qué categoría o no sé qué estándar esta acusación que finalmente termina mal utilizándose, como a mi juicio se ha terminado utilizando en el último tiempo, y por tanto termina perdiéndose el peso de lo que realmente importa la acusación constitucional. Sí. ¿Te puedo hacer una pregunta bien directa? Sí. ¿A ti la acusación a Muñoz te parece razonable o no razonable? A mí me parece razonable, sí. Listo, y es por un tema de probidad. Pero claro, pero no por mentir. Pero es un tema de probidad. Pero si mentir es una falta a la probidad. Está bien, pero lo que se le acusa, lo que se le está acusando al ministro, lo que se está acusando al ministro Muñoz es harto más grave que solamente haber mentido. Pero es una falta a la probidad.
Está bien, eso es lo que quiero establecer. Sí, Tú puedes categorizar, pero esas categorizaciones hoy día no están en la ley, es faltar a la probidad. Y esa falta a la probidad y a la veracidad y al comportamiento está establecido en el Código de Conducta de Jueces Iberoamericanos que la propia Corte Suprema ha asumido y que está asumido por el Estado de Chile. Entonces, ese es el estándar que tenemos que aplicarnos, ¿te fijas? Y por eso te hice la pregunta con Muñoz, porque en Muñoz la discusión que dieron varios es que no estaba establecida la causal de haber faltado a su deber, no denunciando a su hija que no estaba en Italia, que estaba en Chile. Y hubo una larga discusión jurídica de eso dentro de la Cámara de Diputados, que no tenía esa obligación, ¿te fijas? Pero para mí hay una falta de probidad vital, importantísima, que puede que no esté establecida la conducta descrita tal cual en, ¿no es cierto?, los elementos de la Constitución, pero es una falta de probidad gravísima y por lo menos 97 parlamentarios y parlamentarias consideramos que esa falta de probidad era suficiente para declarar admisibles acusaciones. Entonces yo lo que intento hacer, y no te lo digo a ti, es lo que me aplico a mí mismo, es tener una coherencia yo personal respecto de los temas de probidad, ¿te fijas? Para tener una vara para medir estas situaciones, porque si la probidad se la voy a aplicar al que me cae mal, pero no se la aplico al que me cae más bien, entonces claro, nunca hay arbitrariedad ahí nomás, ¿te fijas? No hay un criterio, eso es lo que quiero transmitir. Bueno, diputado, estamos hablando con el diputado Eric Aedo de la Democracia Cristiana, además presidente de la Cámara de Diputados. Le quería preguntar, quería cambiar de tema y preguntarle, ya que estamos a unos días de cumplir 5 años del 18 de octubre, han salido distintas encuestas analizando un poco el ambiente que se vive después de estos 5 años y la verdad es que el estallido ha ido perdiendo peso popular y aceptación en las personas y que precisamente los cambios no necesariamente se han hecho o el país puede estar hasta peor que en esos tiempos. ¿Cuál es su perspectiva a 5 años de lo que pasó y cómo podemos mirar hacia adelante respecto a esto? ¿Aló? Ahí sí, perdón, es que estaba llamando a alguien. Sorry, ¿Me escuchó? Pero te escuché, sí, ¿ya? ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? ¿Me escucha, diputado? Sí. Ahora sí, ahora te escucho, ya, se me había ido la señal. ¿Le repito la pregunta? Sí, o escuché la pregunta. No, la escuché, así que gracias por la paciencia. No, mira, bueno, yo soy diputado, soy demócrata cristiano, y yo te puedo decir con mucha libertad de espíritu que yo hace 5 años atrás no salí a marchar, no marché, condené la violencia, lo hice en la ciudad que vivo, que es Concepción, y lo puedes preguntar a los medios de comunicación de allá. Jamás compartí esa violencia. Yo trabajé en gobiernos de la concertación y de la nueva mayoría y me parecía que demandas sociales de fondo sí existían y algunas eran muy razonables y creo que siguen siendo razonables hasta el día de hoy. La violencia que fue o que acompañó a esas demandas jamás las compartí. Y me parece que ese proceso reflexivo, de alguna manera, la ciudadanía con el tiempo lo ha venido haciendo y por eso hoy día, ¿cuánto es? El 6%, dicen la encuesta, de la población cree que esa violencia le hizo bien al país. 6%, es decir, la inmensa mayoría cree absolutamente lo contrario y que no avanzamos. Y en ese sentido yo creo que ha habido un proceso de maduración en la población y yo espero que esto se asiente, que entendamos que la violencia no es un camino que nos conduce a un país mejor. Yo creo, eso lo rescato fuertemente. Y ahí, diputado, ¿qué le parece? Este es como cambio sociológico respecto a lo que pasó hace 5 años atrás, que lo muestra un poco la encuesta CEP, respecto a las mismas personas que les preguntan si es que apoyaron las manifestaciones o no. Eso ha disminuido con el tiempo. ¿Le parece que es una especie de terapia colectiva la que hemos tenido los chilenos? ¿Es una situación que, dado el resultado, cambia el comportamiento, la aproximación a ese tipo de manifestaciones? ¿Cuál es su impresión a propósito de eso? Mira, acá son bastantes subjetividades las que te voy a decir, más que objetividades, pero yo estoy parado ahora en este minuto en la calle Van Buren, en Valparaíso, ¿ok? Y veo los rayados, cómo esta ciudad está deteriorada,
pero lo veo también en el centro de Santiago, lo veo también en Concepción. Entonces, yo creo que con el paso del tiempo, luego del estallido social, muchas de nuestras ciudades quedaron bastante destruidas. O sea, piensa tú que en Concepción quemaron un edificio entero ahí en la Diagonal. Estamos hablando de un edificio de 20 pisos, ardió entero. Hasta el día de hoy está forrado, digamos, con unas telas porque recién lo están comenzando a reparar. Entonces yo creo que se instaló en la gente que esa violencia finalmente destruyó nuestras propias ciudades, el espacio que habitábamos, y eso cuestión, ¿qué es lo que trajo aparejado? Se llenó todo de comercio ambulante, que el centro de las ciudades lo fuiste perdiendo, y creo que estoy relatando lo que a mucha gente que vive en ciudades y en regiones le debe estar haciendo todo el sentido. Entonces, obviamente que el resultado de toda esa violencia no fue positivo, fue negativo. Destruyó nuestras ciudades, nuestro hábitat, los lugares que habitamos, nos sentimos mucho más inseguros, y creo que eso es lo que reflejan las encuestas. Y yo espero que este rechazo a la violencia sea un rechazo no momentáneo, sino que sea mucho más permanente, y que lo que se busque sea los acuerdos. Y en ese sentido también meto otro elemento de estas encuestas, es que, por ejemplo, la imagen del expresidente Frei sube positivamente, ¿no es cierto? Emerge ayer en esta encuesta. ¿Y quién es Frei? Para mucha gente pueden decir, no, tipo que no es muy atractivo, un poco fome, pero es un tipo muy centrado en la búsqueda de acuerdos, en el desarrollo económico, en llamar a las cosas por su nombre y ser alguien moderado. Y yo creo que eso la gente hoy día, con el paso del tiempo, lo ha venido valorando, y eso a mí me parece positivo, súper positivo. Bueno, nos queda un poquito más clara la situación. Queríamos agradecerle al diputado de la Democracia Cristiana, Eric Aedo, por haber estado con nosotros. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias a ustedes, y les pido excusa que hubo un minuto que me estaban entrando unas llamadas, entonces perdí un poquito el contacto con ustedes. Cosas que pasan en la radio en vivo, diputado. No se preocupe. Sí, muchas gracias. Que estén muy bien. Agradecerle haber estado con nosotros, y nosotros nos vamos a una breve pausa, José Francisco, y ya volvemos con más Llegó la Hora.